la clase 2 de Kennedy, que es en donde ocurre precisamente esa inclinación. Cuando el paciente muerde, que es donde está lo que dice carga oclusal, ¿verdad? La base protésica se va a mover hacia la encía, ¿ok? Hacia abajo. Y esto se va a mover, ese retenedor se va a mover hacia arriba. O sea, la prótesis se va a inclinar en este sentido, hacia atrás, ¿ok? Y va a ejercer una torsión en el diente pilar. A eso se le denomina inclinación distal. Y es lo que nosotros necesitamos evitar en una PPR, por lo menos en donde se generan palancas, que es clase 1 y clase 2, ¿ok? Si nosotros tenemos en esa PPR está mal adaptada o no colocamos los retenedores suficientes como para que no se genere un movimiento, entonces se va a generar esta rotación, así, una inclinación hacia distal, hacia atrás, porque esta carga oclusal me va a llevar la base protésica hacia abajo y me va a tratar de como extruir el diente, porque se está inclinando demasiado. Es como si tú estuvieras generando una palanca con un cincel, ¿sabes? Cuando tú colocas un cincel vas despegando un poco el cemento, lo que vayas a quitar. Entonces lo mismo ocurre. O sea, tú lo vas inclinando, entre más lo inclines, más sale, más sale. Entonces es lo que no queremos generar en una PPR. Justamente así ocurre en la PPR con el diente. Si esa inclinación distal permanece y perdura, nuestro diente pilar se va a aflojar y va a salirse. Y lo vamos a perder. ¿Ok? ¿Cómo podemos evitar esa inclinación distal? Colocando retenedores rompefuerza. ¿Qué son retenedores rompefuerza? Lo vamos a ver en la segunda clase de retenedores, bueno, la tercera clase de retenedores, que cuando es un rompefuerza es que nuestro punto de apoyo, en vez de estar por distal, se ubica por mesial. Ese cambio de un punto de apoyo de un lado para el otro nos va a generar la acción de rompefuerza, es decir, que la prótesis va a resistir más a esa inclinación distal o a esas fuerzas oclusales que se están generando en esa silla libre. ¿Por qué le estoy diciendo que esto se llama silla libre? Porque aquí no hay un diente, aquí no hay un diente pilar. Entonces, como no hay un diente pilar en donde se agarre, obviamente es más propensa la prótesis a tambalearse, ¿ok? Entonces, bueno, tengan en consideración eso, porque son las prótesis en donde más se generan movimientos. Traslación horizontal, traslación vertical son otros movimientos que ocurren en la PPR. Cuando hablamos de traslación horizontal, ¿verdad? No es más que lo que le expliqué hace rato, que son los movimientos que genera la prótesis hacia los lados, ¿ok? Esta es traslación horizontal, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Esta es traslación horizontal. Cuando hablamos de traslación vertical o perpendicular, es a un plano protésico, es decir, aquí se puede generar un movimiento hacia arriba o hacia abajo de la prótesis. Eso es traslación perpendicular. ¿Por qué? Porque está perpendicular a un plano, ¿sí? Supongamos que esta línea amarilla es mi plano y fíjense que las flechas van perpendicular o hacia arriba o hacia abajo. Eso es una traslación vertical o perpendicular. ¿Perpendicular a qué? A ese plano que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Y bueno, también hay fuerzas oblicuas que se generan en la prótesis, que por lo general lo tomamos más en cuenta con los dientes pilares. Es decir, este es mi eje longitudinal del diente pilar, ¿verdad? Y las fuerzas oclusales pueden generar fuerzas de torsión en el diente de manera perpendicular, es decir, inclinada, así y así. ¿Vieron? Entonces, esas fuerzas inclinadas que se generan son sumamente dañinas en el periodonto del diente. Pero también se pueden generar, ¿por qué? Porque la prótesis se tambalea. Todo esto, más que todo, en clase 1 y clase 2 de Kennedy. Son las más complicadas en general para poder tratarlas porque son las que no tienen dientes aquí atrás. Si nosotros tuviéramos un diente aquí atrás, la prótesis no se mueve por nada del mundo hacia los lados, no se inclina, no nada. O sea, evitamos muchos movimientos en una dentosoportada, que sería la clase 3 y la clase 4. Pero en este caso, en clase 1 y clase 2 son las clases donde se generan las palancas y eso, ¿ok?
¿Hasta el momento todo bien? Ya, no veo. ¿Todo bien hasta acá? ¿No hay alguna duda, nada para pasar a lo de las palancas? Sí, explícalo. No, todo bien, todo bien. Explícalo de las palancas. Vamos con palanca. Entonces, en una PPR, clase 1, clase 2 de Kennedy, vamos a tener, es en las únicas en donde se van a generar las palancas. Las palancas van a estar formadas por tres componentes: un fulcro, una resistencia y una potencia. Un fulcro que va a ser nuestro punto de apoyo, ¿verdad? Que es en donde se va a balancear, fíjense el ejemplo del sub y baja. Ese va a ser mi fulcro, ¿verdad? Que es lo que yo le estaba mencionando, la línea de fulcro, donde la vamos a poner, no sé qué, X. Y vamos a tener una potencia y una resistencia, o fuerza y resistencia. Resistencia que es la que va a estar en una dirección contraria a la potencia. Es decir, fíjense acá. De primer género vamos a tener una resistencia de un lado, una potencia del otro. Entonces, si estas fuerzas son iguales, no se genera nada. Pero si la resistencia es mayor o la fuerza es mayor, entonces allí vamos a ver cuán beneficioso o no es para la PPR. ¿Sí? Pero debería ser equivalente. Debería ser igual para que no ejerza un daño en el periodonto. Si no son iguales, igual puede ser dañino para los dientes pilares. ¿Ok? Lo ideal o la que menos daño genera es la palanca de segundo género, de segundo grado. ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos acá el fulcro, acá tenemos una resistencia y acá tenemos la potencia. A ciencia cierta debería la potencia debería ser más fuerte o puede ser más fuerte, pero en este caso se contrarresta. ¿Ok? No hay tanta fuerza que pueda desalojar o a causar daño en el diente pilar. ¿Ok? Ya ahorita se lo voy a explicar con los esquemas que ahí están. Pero en este caso tenemos la posibilidad de que esa fuerza, fíjense el tamaño de la flecha, la potencia es más pequeña que la resistencia. ¿Pero por qué? Porque está más alejada del fulcro. ¿Qué me dice la teoría a mí? Entre más alejado esté una fuerza o la resistencia de ese fulcro, menor va a ser. Por eso le estoy diciendo, esta potencia es más pequeña. ¿Por qué? Porque está más alejada de quién, de mi fulcro. En cambio la resistencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque está más cerca de mi fulcro, ¿cierto? Entonces así nos vamos a manejar. En una clase 1 tenemos el fulcro justamente en el centro de mi sub y baja. Entonces por eso se ve aquí que tanto la potencia como la resistencia son equivalentes, son iguales. Entonces, entre más lejos se ubique una, menor va a ser su valor. Fíjense en la de tercer género que la resistencia es menor que la potencia. La potencia está más cerca del fulcro, entonces por ende va a ser mayor que la resistencia. Esta es la que genera más daño en una PPR. ¿Por qué? Porque entre más fuerza se genere y esta no pueda ser neutralizada, más daño va a causar en el diente pilar. Entonces, vamos con los ejemplos de esa palanca. Un movimiento. Aquí está. Bueno, miren, aquí tengo un ejemplo de línea de fulcro, casualmente. ¿Qué clase de Kennedy es esa? Ya viendo el ejemplo que hicimos nosotros hace ratico. Clase 2. No, clase 3. Clase 3. ¿Por qué clase 3? No sé. No sé. Ahorita vemos las reglas de apoyo. Pero clase 2. Es clase 2. Clase 2 porque tenemos una brecha edentular posterior sin pilar.
como no, por lo menos acá tenemos un pilar posterior, pero en este caso aquí no tenemos nada. Entonces gana la brecha dentro de la sin pilar, ¿ok? Tiene un mayor peso en comparación con la que tiene el pilar. Eso lo vamos a ver ahorita con las reglas de Applegate y las de Kennedy. Bueno, y fíjense que aquí está la línea de fulcro. Entonces, aquí nosotros necesitamos determinar hacia dónde se va a mover. Es decir, la prótesis se va a mover hacia allá, porque aquí no tenemos pilar. Entonces, tenemos que contrarrestarla colocando retenedores. ¿En dónde? Perpendicular a la línea de fulcro. ¿Ok? Capaz y por acá necesitemos una retención directa también para evitar eso, o con los mismos retenedores directos que dan acá, estos pilares, podemos generar esa acción rompe fuerza para que no se vaya la prótesis hacia ese lado. ¿Okay? A lo que vemos en las palancas. Ahí está. Aquí tenemos la fuerza y la resistencia. Ven que están todas divididas en un mismo lugar. Obviamente beneficia a lo que sería a ninguna. Tienen que ser equivalentes. Si ocurre algún daño o el paciente aplica una mayor fuerza, obviamente va a verse beneficiada. Ninguna de las tres aplica porque tiene que en ser el segundo género, la lineal. resistencia tiene mayor valor porque está más cerca del fulcro que la fuerza. Porque claro, físicamente se nos hace más fácil porque es el ejemplo de la carretilla. Podemos llevar una mayor carga sin generar un esfuerzo tan grande. Claro está, pero PPR no es tan dañino como la de tercer género, que en este caso tenemos una fuerza más cerca del fulcro y esta va a ser mayor. Como es mayor, entonces va a generar un daño agresivo en el periodonto, que no debería de ocurrir. Vamos a ver aquí con un ejemplo. En este caso en la PPR, cuando estamos hablando de una palanca de primer género, vamos a tener acá, voy a voltearlo, creo que se puede voltear. Ay, carajo.